a retomar un poco lo que hemos venido hablando. El gran tema de esta semana en mis tiempos de enseñanza es tiempos proféticos. Y hemos tratado de ilustrar este concepto desde la perspectiva de los diferentes profetas que no se enlazaron porque fueran amigos o se conocieran, sino porque había un plan de Dios para una nación. De la misma manera, Dios tiene un plan para nuestro país, Dios tiene un plan para nuestras familias, para nuestras ciudades, y estos planes se llevan a cabo a través de gobernantes, a través de políticos, economistas, empresarios. Pero nunca nadie hace nada si no está dentro de la orquesta del diseño que Dios ha planeado para esa ciudad o para esa nación. El primer día, el día lunes, estuvimos hablando de Jeremías, cómo Jeremías nos vino a enseñar una profecía de cautividad, una profecía amarga, dura de digerir. Dios lo denomina muro de bronce, y este hombre viene a enfrentar a su generación. El pecado del pueblo había llenado la copa de la ira de Dios y había rebasado el límite que Dios podía permitir. Jeremías anunció que vendría Nabucodonosor, el rey de Babilonia, e invadiría a Israel, la destruiría y la llevaría cautiva. Luego de hablar de Jeremías el día de ayer, hablamos de el profeta Ezequiel. ¿Cómo Dios llamó a Ezequiel? Frente de diamante. Ya no era un muro, ahora era aquel que vendría a abrir brecha, a romper, a quebrar. Y Dios lo denomina frente de diamante. A diferencia de Jeremías, Ezequiel vive otro tiempo, en otras circunstancias. Jeremías vive todo su ministerio en Jerusalén, mientras que Ezequiel es cautivo por Babilonia y llevado a lo que hoy conocemos como Irak. Ezequiel es un exiliado de profesión sacerdote, pero convertido por Dios en un profeta de oficio, que nos lleva por un recorrido de transformación sin igual. Ezequiel comienza su palabra, su mensaje, reiterando todo lo que habló Jeremías durante 35 capítulos, y el que ha sido curioso puede confirmar lo que estoy diciendo. 35 capítulos hablando de muerte y de sinfín de desgracias, hasta que en el capítulo 36 y 37 Dios le da un cambio completo al ministerio de Ezequiel, llevándolo a un valle de huesos secos. En ese lugar de muerte Dios le pregunta: ¿esto es todo para tu nación? El profeta dice: Señor, solamente tú lo sabes. Aquellas palabras provocan que el Kairos descienda al Cronos, que el Kairos divino le sea revelado al profeta, y éste empiece a hablar de la restauración de un pueblo que en ese momento no era más que un puñado de esclavos. Ezequiel, a partir de ahí, empieza a hablarnos de otra manera, de otra perspectiva, hasta llegar al esplendor de su profecía, enseñándonos la restauración de la gloria de Dios en medio de la casa de Jehová, en medio del templo. Hablamos de cómo aquel hombre llegó a un lugar donde, transportado por el Espíritu, observó el crecimiento de aguas, de un río que representa el río de Dios que hoy está corriendo. ¿Cuántos decimos amén? Ese río, dice la palabra, que donde quiera que llegare, traería vida. Pero a partir de este capítulo también vamos a abrir un tercer capítulo. La vida de un tercer profeta que ya les he adelantado su nombre. Pero quiero que usted esta noche, más allá de recordar la historia del foso de los leones o del horno de fuego, usted entienda a Daniel como un profeta en esencia. No solamente fue un héroe o un mártir. Daniel fue un hombre que Dios utilizó para traer una revelación para su generación y su tiempo. El ministerio de Daniel fue uno de los más poderosos a nivel de gobierno que conocemos en la Biblia. Daniel tuvo la particularidad de sentarse en los dos tronos más importantes de gobierno de su historia, de su tiempo. Se sentó en el gobierno de los babilonios, y en medio de la transición política también se llegó a sentar en el trono de los medo-persas.
Voy a leerle algunas cosas sobre la historia de Daniel o del libro de Daniel para ponerlo en contexto. Daniel, un príncipe en Israel, un hombre joven, quizá de 20 y tantos años, tal vez más joven aún, cuando debe marchar por fuerza al exilio, a 1000 millas de su hogar, lo llevan junto a otros judíos a Babilonia. Al igual que Ezequiel, Daniel sale de su tierra como un esclavo. Pero la diferencia entre Ezequiel y Daniel es su procedencia. Ezequiel era un sacerdote, un hombre del altar. Daniel era un hijo de la realeza. A diferencia de Ezequiel, Nabucodonosor había tomado a Daniel por un propósito distinto. Como ustedes recordarán, yo les expliqué que Babilonia invadió Israel en diferentes momentos. El primero lo hizo para traer opresión, gobierno e imponer un impuesto sobre la nación. Pero luego, 8 años después, el rey de Israel se niega a pagar el impuesto. Cuando Nabucodonosor toma esclavo a Daniel, pretende obligar al rey de Israel a pagarle los impuestos, porque de otra manera él mataría a la casa real, a su familia. No sabemos si Daniel sería hijo, primo o un ser querido cercano. Lo que podemos identificar es que la intención de Nabucodonosor es perversa. Nabucodonosor pretende obligar al reino de Israel a pagarle tributo. Cuando nosotros empezamos a entrar en las fechas del ministerio de Daniel y el ministerio de Ezequiel, nos damos cuenta que son prácticamente idénticos los tiempos donde uno y otro comienzan su ministerio. Pero a diferencia de Ezequiel, Daniel prolonga muchísimo más en el tiempo su vida en el ministerio. Se habla de que Ezequiel permaneció alrededor de 25 años en la vida pública como profeta, mientras que Daniel logró perseverar 70 años en el ministerio público. Lo que quiero llamarle la atención es que cuando la revuelta en Israel tiene lugar, Nabucodonosor podría haber escogido la decisión de matar a Daniel como represalia por el no pago de impuestos del pueblo hebreo. Pero por causa de que él junto con sus amigos se habían convertido en piezas vitales, en piezas determinantes en la historia política del imperio, Nabucodonosor no decidió matarlos a ellos. Son cosas que quizás usted no sabe porque no las dice explícitamente la Biblia, pero se las cuento para que usted se contextualice en cuán importante fue la existencia de este profeta, no solo en la vida espiritual, sino también en la vida económica y política del imperio. Este exilio forzado es una política de intimidación babilónica ideada para demostrarle a las naciones más débiles quién manda y para torcer el brazo de los gobernantes a fin de que envíen anualmente al imperio el dinero de los impuestos o se arriesguen a perder más ciudadanos destacados. Una vez en Babilonia, Daniel impresiona a los líderes con su intelecto y buen juicio. Finalmente, el rey lo designa uno de sus consejeros, pero no es tan solo una voz más entre los asesores reales, sino que adquiere reputación en 2 especialidades: profecía e interpretación de sueños. La fecha en la cual Daniel desarrolla el libro conocido con el mismo nombre es en el año 600 antes de Cristo. Este profeta se desempeña durante unos 70 años, como ya le dije, como consejero al servicio de los reyes babilónicos y persas. ¿Dónde lleva a cabo Daniel su ministerio? Ya le dije que Jeremías fue en Jerusalén. Ya le dije también que Ezequiel tuvo su ministerio principalmente en Irak. Pero Daniel tuvo su vida en Jerusalén hasta que fue llevado a Babilonia como prisionero político y luego sirve a 2 imperios: Babilonia en el actual territorio de Irak y luego Persia
que es el actual territorio de Irán. Son dos países cuyos nombres son parecidos, pero son cosas muy distintas. Ahora quiero yo entrar en la materia de la palabra, porque le he hablado un poco del contexto, pero quiero que vaya al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 20, para que usted realmente ubique en acontecimientos espirituales específicos el ministerio de Daniel y podamos comprender esta noche cuál es el eslabón, la función que Daniel viene a cumplir en la historia del pueblo hebreo. Capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro. Diga conmigo, el ministerio de Daniel comenzó en el reino de Nabucodonosor. Diga conmigo, y terminó el primer año del rey de Ciro. Es importante que usted anote esto, porque voy a explicarle en mayor profundidad qué significa que Daniel terminara su ministerio el primer año de Ciro. Para eso vaya al libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 también. Rápidamente, el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Quiero hablarle hoy de una historia que hace un par de cumbres atrás yo compartí, y que muy probablemente la mayoría de la gente no conoce o no analiza, aunque la palabra misma nos lo enseña. Y es que Daniel comenzó su ministerio en medio del gobierno del imperio babilónico. Luego de la transición con el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, al imperio medo-persa, Daniel queda bajo el gobierno de Darío. Pero Darío, según los historiadores, nunca fue un rey en Medo-Persia. Probablemente Darío solamente fue un gobernador de la provincia babilónica que ahora se había anexado el imperio medo-persa. Porque el primer rey que tuvo el gobierno medo-persa fue Ciro. Son cosas que usted debe tener en su mente para entender, pero no son determinantes. Vea qué interesante lo que dice acá. En el primer año de Ciro, o sea, en el último año del ministerio de Daniel, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de ¿quién? ¿De quién? Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Ciro podría ser uno de los reyes más paganos que usted se puede imaginar. Un hombre acostumbrado a sacrificarle a los ídolos, multitud de mujeres, pecados de toda especie. De repente Dios lo visita. A un hombre ignorante, a un hombre que no conoce la palabra, que no sabe para qué sirve el templo en Jerusalén, que no sabe que Jerusalén es la capital del pueblo hebreo, probablemente en la magnitud en la cual Dios lo dimensiona. Un hombre absolutamente ignorante de la tradición hebrea, de repente recibe una iluminación de construir el templo. Esto no tiene lógica, a menos que en la historia que usted y yo no conocemos haya existido un hombre con el acceso suficiente al gobierno para poder enseñarle al rey pagano la verdadera historia que estaba destinada a ser llevada a cabo. Esdras me habla de Jeremías. ¿Será tan inteligente o tan docto Ciro para conocer al profeta Jeremías? Probablemente no, a menos que haya habido un hombre que, conociendo a Jeremías, su trayectoria, su profecía, le haya hablado a Ciro
de lo que iba a suceder en su tiempo. ¿Cuántos decimos amén? Lo que le estoy queriendo transmitir es algo que no es casualidad y nos permite interpretar algo que quizás no es explícito, pero sí está implícito. Daniel termina su ministerio el mismo año donde se da el cumplimiento y la orden que había sido esperada durante 70 años. Los hebreos regresarían de su cautividad a la tierra prometida y Dios restauraría el templo que estaba en ruinas. Daniel era el hombre perfecto para haberle hablado a Ciro de lo que iba a suceder. Daniel era el profeta. Daniel era el hijo de los reyes, de los gobernantes. Daniel tenía los recursos. Daniel tenía la revelación. Daniel tenía la intimidad suficiente con la presencia de Dios para saber que el tiempo de la restauración para su tierra había llegado ya. Es en medio de este contexto que Daniel empieza a surgir como un profeta con otras características muy distintas a las que por mucho tiempo hemos visto a Daniel. Quiero que usted vaya al capítulo 9, por favor, para poder afirmar lo que le estoy diciendo de una manera más contundente. Daniel 9. Dice la palabra: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová. ¿A quién? ¿A quién? Daniel estaba en la biblioteca profética de su tiempo y había tomado el libro del profeta Jeremías, donde él había hablado que pasarían 70 años de cautiverio para que Israel fuera liberada. Daniel sabía que la opresión iba a durar 70 años, 7 décadas, pero vendría un día donde Dios visitaría al pueblo hebreo y se desataría el poder más extraordinario que su generación hubiera visto jamás. Algo que nadie hubiera imaginado, algo que nadie hubiera pensado. Cualquier otro hebreo estaría imaginando que Dios volvería a levantar un Moisés que liberaría al pueblo como lo había hecho en Egipto, pero ahora Dios tenía otro plan. Él iba a usar a un pagano, iba a usar a un incircunciso, a un hombre que no entendía la ley, pero a través de un profeta que se la iba a enseñar y lo iba a llevar por el camino correcto hasta firmar el cheque, el decreto real que le dijera al pueblo hebreo: ustedes son libres de reedificar la casa de Dios. Daniel está viendo los versos del Jeremías y se da cuenta de algo. El tiempo ya pasó. Daniel ya no está en la época de Jeremías que profetizó esta palabra. Daniel tampoco está en los días de Ezequiel, donde se están restaurando los huesos secos. Daniel está viviendo en otro tiempo totalmente distinto. La palabra de Daniel tenía que ser otra. La palabra de Daniel no podía volver a ser repetir lo de Jeremías. No iba a ser necesario repetir lo de Ezequiel. Ahora Daniel tenía que abrir un nuevo capítulo para su nación. Daniel tenía que abrir un nuevo capítulo en la historia de su tiempo, pero tenía que hacerlo entendiendo el proceso que Dios había llevado a cabo. Hoy tenemos gente que llega a las iglesias y trata de menospreciar lo que otras agrupaciones cristianas han hecho a través del tiempo, porque quizás algunos de ellos se quedaron atorados en la revelación, porque quizás algunos de ellos no pasaron la página profética y siguieron predicando los mismos mensajes de hace 200, 300 o más años desde la Reforma. Grupos que no creen en aplaudir, en los milagros, en la oración como usted y yo la entendemos.
Y a veces criticamos a esos grupos, y más que a esos grupos, a veces criticamos su manera de pensar. La llamamos retrógrada, anticuada, y probablemente en grandes cosas habría razón. Pero cuando una persona desde un altar menosprecia a quienes estuvieron antes que él, es una persona que está destinada a fracasar en su ministerio. Cuando usted como profeta entiende que para que usted estuviera en esta plataforma tuvieron que haber hombres y mujeres que pagaron el precio, que sudaron la gota gorda, que sudaron lágrimas de sangre, usted no puede menospreciar a aquellos que fueron antes, sino entender que sin ellos usted hoy no estaría de pie donde se encuentra. Este profeta no estaba preocupado por sorprender a Nabucodonosor con una revelación estrambótica, como hoy muchos se preocupan por andar fascinando a la gente con doctrinas raras o tan nuevas y viejas desde hace muchísimos años. Y tratan de estar sorprendiendo en cada aparición con alguna palabra controversial o con algún mensaje extraño que no podamos entender. Daniel no estaba preocupado por sacar nada nuevo. Daniel estaba preocupado porque Jehová, aleluya, estaba pronto a cumplir la palabra que había sido dicha desde hacía tiempo atrás. Daniel estaba angustiado. Daniel estaba enfocado en que él era el gobernante. Él tenía el dinero, tenía la influencia. Él era el escogido para llevar a cabo y completar este eslabón profético para su generación y su tierra. Pero para lograrlo, para alcanzar esto, Daniel necesitaba entender lo que había sido antes que él. Daniel está revisando la palabra, Daniel está revisando la profecía y se da cuenta de repente que en medio del cumplimiento de los tiempos él está a punto de ver la mayor manifestación de la gloria de Dios que Jeremías quiso ver, que Ezequiel quiso ver, y él va a poder ser testigo de primera mano. Pero ¿cuál es la reacción de Daniel frente a esta situación? Muchos dirían: yo haría una fiesta si me diera cuenta que estoy a unos días de ganarme la lotería. Si usted tuviera la capacidad de saber que dentro de una semana usted le van a aumentar el doble el sueldo, usted hoy estaría haciendo tremenda parranda. Daniel sabía que iban a liberar a su pueblo en poco tiempo. Aunque todavía no había sucedido, él estaba revisando lo que iba a suceder dentro de pocos días, horas quizás. Pero Daniel no empezó a celebrar. Daniel no se olvidó de la palabra. Daniel no se entretuvo con lo que iba a venir. Daniel, dice la escritura, que empezó a orar y a ayunar y a reconocer el pecado de los ancestros que estuvieron antes que él. Y esto nos lleva a lo que le hablé el día de ayer. Daniel entendió que aún el juicio tiene un propósito. El juicio estaba llegando a su final, pero el juicio buscaba que los corazones que se habían alejado de Dios se volvieran nuevamente al Rey de Gloria. Y Daniel entendió que si eso no sucede en medio del juicio, el ciclo vuelve a comenzar. Diga conmigo: el juicio tiene un propósito. Diga conmigo: y ese propósito es volver los corazones del pueblo hacia Dios. Muchas veces Dios nos permite pasar pruebas. ¿Cuántos han pasado pruebas? Dios nos permite pasar por lugares oscuros. ¿Cuántos han pasado por lugares oscuros? Por valles de muerte. ¿Y qué consiguió usted? ¿Qué aprendió usted? ¿Que usted podía por su propia fuerza? ¿Que usted era hábil en su propia inteligencia? Lo único que usted pudo haber aprendido como hijo de Dios de un valle, de un lugar de desesperación, que su Dios es más fuerte, que con Dios usted siempre será victorioso. Dios permite un juicio sobre una familia para que verdaderamente los corazones se humillen. Pero si los corazones no se humillan, los 70 años volverían a empezar. ¿Qué es lo que le ha sucedido a América Latina durante tantas generaciones? ¿Qué es lo que le ha sucedido a Centroamérica? ¿Qué es lo que le sucedió a México, a Argentina?
¿Qué es lo que le ha sucedido a Costa Rica? Entramos en ciclos, donde salimos y volvemos, salimos y volvemos, salimos y volvemos. Dios está buscando a través del juicio que viven las naciones, a través de las crisis económicas, a través de la violencia que se desata, que el pueblo reconozca que solamente hay una salida, que solamente hay una respuesta. Esa respuesta no está en un estadista, no está en un hombre con dinero, esa respuesta no está, aleluya, en una política de izquierda o de derecha. Esa respuesta solamente la tiene el Dios verdadero. Cuando una nación verdaderamente se humilla, se postra delante de Dios, aleluya, Dios dice: se acabó el cautiverio, porque ya entendieron el mensaje. Entre más pronto te humilles, entre más rápido te arrodilles delante de tu Dios, más rápido saldrás, aleluya, de ese lugar de cautiverio, de ese lugar, aleluya, de muerte. El diablo no te tiene en control, el diablo no tiene dominio sobre las circunstancias. Dios es el que tiene el control de los tiempos. Él es el que determina las sazones. Él es el que quita y pone reyes. Aleluya. Yo no estoy preocupado por quién gobierna mi país hoy. Puede ser el hombre más inteligente, el que tenga las mejores relaciones, el que tenga el mejor discurso. Mañana puede ser otro. A mí no me preocupa quién es el presidente de mi país. Levante su mano al cielo y diga: gloria a Dios. Porque por encima de cualquier hombre hay uno que está sentado en el trono, que ha visto pasar toda clase de gobiernos, que ha visto pasar toda clase de imperios, pero sigue estando en el mismo lugar. Su palabra sigue siendo la misma, aleluya. Su palabra no ha mudado, es el mismo que cumple su promesa. Él es el mismo que sigue haciendo milagros. Daniel estaba frente a esa realidad y él entendió que el único lugar de respuesta era el lugar secreto. Pero quiero ponérselo más dramático todavía, porque la mayoría de la gente cree que el libro de Daniel está escrito en orden cronológico, y no es así. Si usted se fija, la primera parte del libro de Daniel son puras historias, tienen un orden, pero luego vienen las profecías, que es lo que estamos leyendo, y tienen diferentes órdenes, y algunas de ellas están insertadas en las historias anteriores. Y dice la palabra que cuando Daniel empieza a leer el libro de Jeremías, ¿sabe cuándo fue? Cuando Darío estaba gobernando. ¿Y sabe qué fue lo que pasó en el gobierno de Darío? Daniel fue llevado al foso de los leones. ¿Y sabe por qué Daniel fue llevado al foso de los leones? Por orar públicamente. No necesito ser muy inteligente para saber que una de las peticiones que Daniel tenía en su corazón antes de ser llevado al foso de los leones era que Dios quitara la cautividad del pueblo. Déjeme decirle algo: el diablo sabe lo que le va a pasar. El diablo está preparado para lo que le va a pasar. El diablo sabe que es inevitable. Y cuando el diablo vio que Daniel, aleluya, había leído las profecías de Jeremías, que estaba a punto de cumplirse la palabra, el diablo empezó a preocuparse y se empezaron a confabular en contra de Daniel. Empezaron a tramar cosas en contra de Daniel. Pero Daniel, ¿qué hizo? Se fue a la presencia de Dios. El diablo creyó que lo iba a derrotar. El diablo creyó que lo iba a humillar. Pero ¿sabe qué sucedió? Que en medio de las circunstancias adversas, aleluya, Dios terminó honrando a un hombre que se aferró a la palabra, que creyó en la profecía, y que no solo salió del foso de los leones, sino que vio a Ciro firmar el cheque, aleluya, donde le dijo a todos los hebreos que tenían libertad de volver a Jerusalén. Se lo voy a volver a repetir, pero suavecito para que lo entienda mejor. Daniel había pasado 2 imperios, 3 reyes, y había fracasado con todos. Daniel sabía como profeta que él era el hombre. Daniel sabía, igual que Esther, que él estaba en esa posición, en ese lugar, no por casualidad, sino porque había un plan profético para su vida y el pueblo. Pero lo último que sabemos de Daniel es que sale del foso de los leones. Diga conmigo: cuando tú eres un profeta. Diga conmigo: cuando usted tiene un linaje profético,
no solo vas a salir del foso de los leones. Diga conmigo, además de eso, tu enemigo, aleluya, va a ser avergonzado en el mismo lugar donde trató de humillarte. Cuando una persona está alineada con los tiempos proféticos, cuando una persona sabe lo que Dios está pronta a hacer, se prepara con todo lo que tiene, se alista con todo lo que está en sus manos, aleluya, porque sabe que la cosecha viene, sabe que lo mejor está por venir. No es una frase cliché, no es una frase de predicador, aleluya, es aquella persona que sabe que el 2016 se le tiene que abrir el cielo. Pase lo que pase, se oponga quien se oponga. Habrá alguien aquí que entienda los tiempos proféticos.